Bueno, a ver quién va por aquí conectándose. Hello, ya está Don Andrés. Listo. Bueno, pues voy a ir comenzando por aquí. Parece que no se ha conectado todavía nadie. O sea, aparte de tú. eh, bueno, bueno, iba a comenzar a mencionar o a referir algunos tipos de meditación. Sí, que es el tema que elegimos. Y bueno, entre los temas, entre los puntos diferentes que podemos mencionar sobre meditación, lo primero, que lo he mencionado muchas veces, es la piedra angular. Sí, pero a lo mejor la menciono más adelante, porque ahora mismo me parece que lo importante sería dar algunos matices. Por ejemplo, pongo aquí una descripción de algunos tipos de meditación, porque a veces me han preguntado por eso. ¿Cómo se medita? Porque como que no saben muy bien qué es, cuál es la finalidad. Cierro los ojos, me relajo y dejo la mente en blanco, ¿no? Como si fuese posible dejar la mente en blanco. No, la cuestión es que es una herramienta para poder dirigir la mente a diferentes actividades o diferentes formas de desarrollo psíquico. ¿Ok? Entonces, uno de los ejemplos que pongo aquí es la magnetización de las cosas que se desean, lo que sigue la ley de la atracción. Bien, ¿cómo magnetiza las cosas? Es a través de un pensamiento. ¿M? Entonces, todos los pensamientos están produciendo ondas. Las emociones producen ondas, producen una vibración, una resonancia. En consecuencia, cuanto más piensas en algo, haces que eso produzca mayor frecuencia. De ahí la palabra frecuencia. Y cuanto más eso rebota, sí, va y viene, se produce una resonancia, sí, de ahí la palabra resonar. Entonces, cuanto más se produce esto, sí, mm, se empieza a generar una fluctuación de energía. Y la fluctuación lo que hace es que empieza a producir un campo. Y ahí viene el concepto del toroide. Entonces, el toroide crea un campo, este campo empieza a alterar los átomos, todo lo que está alrededor. De manera que se produce una forma de imantación de todo. Haces que cosas, según tu pensamiento y la emanación de tus emociones, las cosas sean atraídas en función de lo que hay en tu mente, claro está, o sean repelidas en función de lo que hay en tu mente. Entonces, tú repeles a través del autosabotaje interior. Tú saboteas tu mente cuando piensas no es posible, no se va a lograr, esto está lejos de mi alcance, etcétera. Todas esas cosas que las piensas, aunque no las pienses de forma inconsciente, sino que en tu subconsciente existen, entonces es una forma de repeler.
lo que por otro lado quisieras conseguir, quisieras tener. Y cuando simplemente te dejas llevar por el pensamiento de que sí es posible, entonces empiezas a crear una magnetización de ese tipo de cosas. Bien, un ejemplo es, pues lógico, la piedra angular, es concentrarte, empezar a pensar en aquello que quieres conseguir. Puedes utilizar las declaraciones, etcétera, pero la magnetización es, o sea, aparte del hecho de pensar en aquello que quieres conseguir, ¿sí? O sentir aquello que no quieres conseguir. O sea, básicamente la parte más importante es el control de las emociones, ¿ok? Control de las emociones. Otro ejemplo, perdón, es el autoanálisis de las emociones y los sentimientos. De poco te sirve tratar de hacer un esfuerzo enorme tratando de usar la mente para lograr cosas cuando tu mente en sí tiene un bagaje, una cantidad enorme de basura, por así decirlo, ¿no? Entonces, la mente ha ido acumulando una serie de experiencias e informaciones. Adquiere experiencias desde el propio momento en que emocionalmente percibe los miedos, las inseguridades, las alegrías, las decepciones, la risa o lo, cualquier otra cosa que pudiese sentir o percibir la madre mientras la criatura está en el vientre. Entonces, sigue lo mismo durante el proceso de lactancia y sigue mientras está creciendo. Entonces, va asimilando experiencias. ¿Cómo interpreta esas experiencias? Eso va a venir en función de la información que recibe y que considera que es el mundo. Podemos decir que empieza a crearse un paradigma. Por tanto, los niños, diríamos, vienen con toda la mente renovada. Vienen con toda, sí, renovada sería la forma porque vienen de haber encarnado una vez más. Entonces tienen la mente despejada y no tienen ningún tipo de influencia o preconcepto de las cosas. Simplemente las perciben y ellos van analizando lo que va ocurriendo. Pero en el colegio, o con sus compañeros, los profesores, la televisión, los dibujos animados, las películas, los padres, etcétera, empiezan a incorporar en su mente para, conceptos. Entonces le dicen esto es posible, esto no es posible, esto es así, esto no es así, las cosas funcionan de esta manera, esto no se debe hacer. Entonces le van creando una serie de capas que limitan al niño y al mismo tiempo crean una jerarquía de estructuras a través de las cuales él toma las experiencias y las combina con estas creencias que le han dado. Y con base en eso, pues, eh, sigue o avanza en la vida, toma sus decisiones, piensa. De modo que puedes pensar, em, quiero conseguir determinada cosa o voy a alcanzar determinada cosa. Pero esta idea que tienes va a tener que enfrentarse a todas las experiencias que has estado recibiendo desde niño y a todas esas informaciones que han amoldado la, el paradigma de esas experiencias. En consecuencia, si tú dices algo, pero tu ser subconsciente piensa lo contrario, por así decirlo, piensa lo contrario, como si tuvieses una lucha interna, en realidad no vas a ir en ninguna dirección. Es como hacer un esfuerzo por subir una montaña a 2 pasos, pero resbalarte y perder de camino 5 pasos. De modo que lo único que produces es un desgaste y al final eso termina en frustración y entonces pierdes la fe en lo que estás haciendo. Empiezas a dudar y consideras que esto no tiene ningún sentido. Y eso es una de las grandes razones, uno de los principales motivos por los cuales no estás, pues no logras eh, resultados con el uso de la mente en esos cánones. Tienes que revisar todas tus creencias, tienes que revisar tus emociones. Y es excelente tener una libreta, incluso poder decir, tal día voy a dedicarlo a desconectar de todo, te vas a un sitio alejado, donde no haya ruido, donde no haya gente, y te tomas el tiempo que sea necesario, 1, 2, 3 horas para estar en silencio y tomar con tu libreta y anotar qué es lo que quieres conseguir, cómo lo vas a conseguir
y qué te impide conseguirlo. Y cuando hablas de impedir, no solamente son los obstáculos que tienes en general, en términos generales, sino cuáles son los obstáculos dentro de ti mismo. ¿Cuáles son los obstáculos que tú estás considerando que no hacen que eso sea viable? Así que tienes que presentar eso como si lo sacases a la palestra y pusieses o expusieses. Este es el problema. El problema en realidad, o sea, el problema no es real. No obstante, es un problema. Y es un problema para la mente. Y mientras sea un problema para la mente, será un problema tan grande como una montaña. Y por eso dicen en cierta parte, si tienes fe, como, como un grano de mostaza, pues coger este monte y decirle, échate hacia allá, ¿no? Y todo parte es de eso, ¿no? Espera un segundo, que aquí me están comentando. A ver, ¿qué es la meditación trascendental? Entonces el primer paso es liberarse de las falsas creencias. ¿Cómo se hace eso? Que ha estado con nosotros desde niños. Bueno, eh, un ejemplo sería hacer una lista de... bueno, lo que pasa es que son muchas cosas, ¿bien? Son muchas, muchas, muchas cosas. El punto sería dedicar, por ejemplo, una vez por semana, 1 o 2 horas, perdón, a a analizarse uno a sí mismo. Eso sería lo más sabio, lo más inteligente que uno puede hacer. Y pensar, escribir qué quiero conseguir en la vida, ¿sí? ¿Por qué no lo estoy consiguiendo? ¿Y qué herramientas necesito para conseguirlo? Ahora, lo siguiente sería, ¿qué voy a hacer al respecto para cambiar eso? Cuando haces eso, luego te vas a encontrar con una serie de subsecciones que son las que se relacionan contigo, porque en realidad el obstáculo no es lo que está en el exterior, el obstáculo es uno mismo. Dirías, no, el obstáculo es el dinero. No, el dinero no es un obstáculo. De hecho, si tuviese dinero ya no sería un obstáculo. Entonces diría, no, entonces es la falta de dinero. Bien, supongamos que tienes toda esa cantidad de dinero, tienes la capacidad, la capacitación para poder hacer lo que quieres hacer. Sabes administrar ese dinero. ¿Qué has hecho al respecto para conseguir ese dinero? Entonces el dinero en sí es algo relativo. Bien, es relativo. Mm, De hecho, puedes tener el dinero, pero tu propio subconsciente se va a deshacer de ese dinero. ¿Por qué? Porque no se siente conectado. Piensa que el dinero es algo malo. Piensa que tener mucho dinero no es para él. Y así diferentes formas de poderlo ver, ¿no? Entonces, como digo, el punto C que escribí aquí es el autoanálisis de las creencias y valores. ¿Por qué? Porque en eso va a girar todo, ¿sí? Lo que tú estás pensando. Yo estoy convencido de que esto es así. Ah, bueno. Pero tú estás convencido, eso no significa que eso sea así, sino que para ti eso es así. Y eso es una cosa que hay que tener clara. El hecho de que yo piense que algo es así, por mucho que yo esté 100% o 1000% convencido, no significa que eso sea así, sino que para mí es así. Eso no es bueno ni es malo. Basta que uno no se engañe a sí mismo y asuma que porque uno cree que algo es que es así. Y un ejemplo es cuando tú consideras la materia, dices, es imposible mover la materia utilizando la mente. Lógico, si tú estás plenamente convencido de que es así, te dirá, no, pero es que es así, pues estamos volviendo a lo mismo. Es un convencimiento, estás 100% convencido de que es así. Entonces es como Jesús dice, se ha hecho conforme a tu fe. Por consiguiente, las cosas serán en función de tu convencimiento. Si tú estás plenamente convencido de que es imposible, así será imposible. Por otra parte, si tú piensas, es posible, entonces ahora ya empieza a haber un conflicto con la mente, porque el subconsciente ha sido educado desde niño que la materia es inamovible, ¿sí? Que las cosas sólidas son sólidas, las gaseosas son gaseosas, el líquido es líquido, el plasma es plasma, entonces hay una serie de estructuras que ya han sido inculcadas a través del sistema educativo y te han hecho pensar que las cosas funcionan de una forma. De hecho, a veces me pasa que cuando hablo con personas que están muy, muy, muy metidas dentro del sistema educativo o el sistema de las facultades, ¿no? De los universitarios, les cuesta muchísimo entender lo que les digo. ¿Por qué? Porque va en contra directamente de todo lo que llevan años estudiando y lo que te están forjando por ser. Entonces es como una especie de conflicto interior entre bien te creo y entro en conflicto con todo lo que estoy estudiando o está loco.
no puedo creer lo que estás diciendo, o eso era tu forma de verlo, porque voy a entrar en conflicto ahora con todo lo que he estructurado y he llegado a ser. Entonces, a veces el problema, o la mayoría de veces el problema, no son los obstáculos que tienes fuera de ti, sino son los obstáculos que tienes dentro de ti. Y de hecho, los obstáculos que tienes fuera de ti los has creado tú mismo. Y los has construido paso por paso a lo largo de los años, gracias a todas las cosas que has dado por sentadas y que para ti son 100%, que estás plenamente convencido de que eso es así. Entonces, gracias a eso, tu vida es el resultado de todas tus creencias subconscientes y tus pensamientos, es decir, de todo tu paradigma. Bien. En consecuencia, las creencias tienen que ser más evaluadas que los propios pensamientos, porque los pensamientos vienen del subconsciente. Entonces, la mejor manera en la que tú evalúas esto es revisando. Y antes que poder pensar, pues, ¿de dónde vienen mis pensamientos? Eso tendrías que remontarte a toda la historia de tu vida. Es mucho más fácil empezar a leer libros para vaciar toda esa basura anterior. En cambio, cuando se trata de las emociones, sí que puedes escribir y puedes decir por qué me siento así, por qué me siento respecto de esta cosa, por qué creo que he reaccionado ante eso, qué puede haber detrás. Eso es mucho más fácil analizar tus emociones que tratar de analizar tus pensamientos, que es un bombardeo de información permanente que sale del subconsciente. Tendrías que ir al subconsciente, pero no eres psicólogo. Entonces, para tratar de hacer eso, mejor es simplemente llenarte de información adecuada. Puedes también hacerte un autoanálisis si estudias un poco sobre psicología, lógico, pero va a ser mucho más fácil puentear yendo primero al análisis de las creencias antes que a los propios pensamientos, ¿no? A ver. Ricardo, un placer, my friend. Por mi parte puedo decir que cuando falleció mi padre le descubrí una carta diciéndole varias cosas y eso me ayudó a sanar mucho. A ver, no lo he realizado en un ámbito de metas o objetivos, pero seguro funciona porque empieza a sacar y revelar todo y organizar la mente. Saludos. Excelente. Andri, a ver, perdón. Ay, no, esto. Es verdad que a veces no conseguimos lo que queremos porque sentimos que no lo merecemos y se sabotea ese deseo. Sí, exacto, esa es otra cuestión también. Entre las creencias que tenemos están las creencias limitantes. Y, por ejemplo, uno de los éxitos de la oscuridad dentro del sistema educativo es la creencia, la evolución darwiniana, porque automáticamente te saca del ámbito de la realidad para llevarte al ámbito de los animales, ¿no? Otro ejemplo es la religión, que te dice que tú casi que eres un pecador, ¿no? Es un pecador y estás alejado de la gloria de Dios. Eso normalmente las religiones occidentales, estas que vienen de corte abrahámico. En cambio, ninguna te va a decir que tú en realidad eres un Dios dentro de un cuerpo mortal temporalmente. Porque si tú entendieses eso, automáticamente tú te pones en otra situación. Tu mente empieza a procesar las cosas de forma muy distinta. No obstante, si tú dices, es que mis ancestros son chimpancés, pues yo soy un mono. Entonces, como un mono, un descendiente de un mono, con menos pelo, sin cola, pero soy un mono. Entonces, el mono lo de lo que va detrás es de comerse un plátano, un banano, una manzana y trepar en los árboles. Entonces tú te conectas es con esta idea y tú te crees que tu finalidad en la vida pues no es más que la subsistencia, ¿no? Si te crees el cuento de este tipo de religiones, no todas, pero la mayoría de ellas occidentales, mm, todo lo que tú haces es malo, ¿sí? Entonces es un estado de culpabilidad permanente, es que hay un ser que está pendiente de que tú te equivoques para hacer que te vaya mal, que cualquier cosa que haga le ofendes. Entonces es una culpabilidad permanente, culpabilidad, 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 yo soy menos, y él quiere que yo le cante y le alabe porque tiene un ego increíble, parece. Em, entonces estás siempre con el autoestima en el suelo, siempre como arrastrándote por el suelo, por lo que pasó, que hizo Adán y Eva, entonces yo me tengo que sentir culpable, ¿no? Entiendo que la propia ley dice, no pagarán los padres por los pecados de los hijos, ni nadie pagará por el pecado de otro. Entonces, si otra persona hace otra cosa, es otra cosa, nada tiene que ver conmigo. Pero bueno, la cantidad de estos conceptos es precisamente el sentimiento de demérito. Y una de las cosas que observamos del ser humano desde el principio que está en este planeta es un sentimiento de demérito. Él, o sea, dice el libro de la ley, fructificad
multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Eso es lo primero que le dicen al ser humano, ¿sí? Dice, de toda hierba y de todas cosas puedes comer. Lógico, todo eso tiene su significado, eso no es literalmente que te está hablando de que coma plantas. Lógico, hay una conexión con el mundo de los fenómenos, pero nos está hablando primeramente de la mente, es decir, aprende lo que te dé la gana, ¿sí? Siempre y cuando sea sano. Por eso el verde de la naturaleza, aprende todo lo que sea sano. Eso es lo que puedes comer y de todas semillas, es decir, aprende desde el principio cualquier tipo de información, todo eso te va a ser de mucha utilidad. Eso es lo que tú tienes para ti. Eso es lo que va a producir buenos pensamientos, lo que va a curtir y estructurar tu mente. Eso es de lo primero. Sin embargo, lo que ocurre es que empiezan estos conceptos de demérito, donde el ser humano se piensa que está aquí porque otros se equivocaron. Entonces está desechado de la gloria de Dios, ¿no? ¿Qué es lo correcto? Empezar a entender que nada de eso tiene que ver conmigo, que nosotros estamos aquí cumpliendo una función dentro del guión de la vida que tenemos que cumplir, que es la experiencia, es el autoconocimiento y el proceso evolutivo hacia el cual nosotros, proceso evolutivo por medio del cual nosotros subimos de escala en escala, como diría el apóstol Pablo, de gloria en gloria. Entonces estamos en un proceso permanente de crecimiento. Simplemente hay unas leyes en el universo que están relacionadas con la ley de la compensación. Todo es compensativo. Todo sigue una ley magnética. Los pensamientos son magnéticos, las emociones son magnéticas, las palabras generan resonancia. Entonces, hasta lo que tú haces produce una resonancia y hay un rebote, y hay un magnetismo. En consecuencia, llamémosle a esto la ley del karma. Bien, y puede ser también la ley del dharma o el ikigai. Ikigai, como dicen los japoneses. O sea, toda la vida tiene un propósito. Hay una buena intención que te va a dar a ti cosas positivas. Si haces cosas negativas, llamémosle positivo o negativo, ¿no? En consecuencia, por ahí iría todo esto, ¿sí? Si tú piensas que eres un chimpancé, tú no te sientes heredero de la tierra. Si tú te consideras que eres un pecador, tú no te vas a no te vas a considerar heredero de la tierra. Vas a sentirte que eres una escoria, que eres una persona que está permanentemente siendo juzgada y criticada por alguna especie de ser divino y que haga lo que haga, si no cumple ciertos estándares, se va a ir a arder a un lago de fuego. Y eso es el cuento y el argumento de muchas religiones, ¿no? Hay que entenderlo de la forma correcta. El ser humano fue puesto como heredero de la tierra. Quiere decir que si es heredero de la tierra, ¿cómo funciona el heredero? Jesús, Yeshua, ¿no? Dice, ¿acaso tiene sentido que el heredero tenga que pagar impuestos? ¿Acaso tiene sentido que el heredero haga aquello o haga lo otro? Entonces, nosotros somos los herederos, ¿bien? Los herederos. Ahora, ¿qué haría un heredero? Él dice, había un gran banquete y él mandó a invitar a muchas personas para el banquete. Algunos no quisieron venir, se excusaron, entonces invitaron a otros. ¿Cuál es ese banquete? El banquete es la herencia del planeta Tierra. ¿Y cuál es la herencia? El cielo son nuestros pensamientos. Bien, entonces dice Jesús, Yeshua, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bien, claro, todo tiene diferentes niveles. No voy a hablar ahora de las luchas que tienen los extraterrestres por hacer otras dimensiones. Vamos a hablar desde el punto de vista metafísico. ¿Cuál es el reino de los cielos que sufre violencia? Es tu mente. Tu mente es la que tiene una completa lucha permanente donde los violentos, o sea, los pensamientos cerrados, tratan de arrebatar el control. Tratan de arrebatar la capacidad que tú tienes de lograr cosas positivas en el mundo material. El mundo material no es otra cosa sino el resultado de tus pensamientos permanentes. Cuando tú tienes un pensamiento, ese pensamiento se dispara como un fotón. Ahora, ¿dónde rebote? No sé. Pero si mandas otro y mandas otro, empiezas otro, pues se produce una fluctuación. Entonces va a empezar a interferir en el tejido cuántico de las cosas existentes. Por tanto, cuando tú estás pensando algo permanentemente, lo vas a conseguir. El asunto es que, ¿cómo controlas tú tus pensamientos? Los pensamientos tienen una carga de energía, pero las emociones tienen una carga de energía aún más fuerte. Tú puedes elevar tus emociones. Tú puedes elevar tu sistema emocional a través de tu fisiología, con actividad física, cantando, bailando, ah, haciendo cosas que te gustan, practicando deportes que te gustan, cuando estás riéndote, viendo una película de risa, compartiendo. Entonces, tú puedes hacer cosas en el ámbito físico que elevan estas cargas de energía. Si tú pretendes todo el rato estar emocionado, pues va a depender de tu personalidad. Vas a ver qué signo del zodiaco eres para que tengas más energía, pero no ocurre con todas las personas. Entonces,
Y aparte también va a dar un rango de energía. No vas a estar todo el rato en la misma energía. Ojalá, sería fantástico no estar todo el día permanentemente en un estado de energía positivo. Pero si te adiestras, puede haber diferentes maneras durante el día que tú vas elevando esa energía. Y por encima de todo, tener esta idea y entenderla. Que tú no eres el culpable de lo que otros hicieron, ¿sí? De que tú no eres un primate, y de que tú simplemente eres un dios dentro de un cuerpo humano y estás viviendo una experiencia. Si tú tomas el control y dices, lo que me ocurre, lo estoy creando yo, entonces dejas de pensar, es que entonces la culpa es del político, del alcalde, de mis padres, es que el profesor, es que yo qué sé, ahora que se va a presentar a la presidencia, o la culpa es de los Illuminati, cada quien está metido en sus propios asuntos, pero lo que compete a tu propia experiencia, lo que tú estás viviendo, lo estás creando tú. Entonces, como lo estás creando tú, tampoco vamos a entrar en ese juego de decir, mira la situación en la que estoy, yo lo he creado. No, eso lo analizas, ¿sí? De tu propio, o sea, de la tabla de análisis que deberías hacer por lo menos una vez por semana, lo recomiendo, ¿sí? Em, hasta que, claro, llegues a poderlo hacer de tal manera que ya pases esa etapa, pero mientras uno lo necesita, hacer todos los análisis que sean necesarios sobre uno mismo. Entonces, mientras estás pasando esas etapas, es mentalizarte de cuál es el punto a donde quieres llegar y qué es lo que necesitas trabajar dentro de ti mismo. Bien, entonces importante eso, dejar atrás el demérito, como está diciendo, está comentando Andre. Tú eres un ser mortal dentro de un cuerpo temporal. Bien, entonces tú como heredero, tú estás creando todas tus experiencias, tú estás viviendo todo esto y no te vas a estar lamentando y decir, mira lo que creé, vale, lo analizo, que esto es lo que yo creé, pero no significa que yo estoy aquí en el ahora y no hay más tiempo. Significa que todavía sigue, y el camino sigue y en otro momento haré otra cosa y en otro momento haré otra cosa, de modo que yo tengo que seguir avanzando, tengo que seguir avanzando. Por consiguiente, no voy a estar lamentando por las cosas que hice por las cuales estoy aquí, porque todo eso me sirve para lo que haré después. No quiere decir que estoy orgulloso de los errores, simplemente, por los errores, simplemente me ha servido para poder llegar al punto del que estoy. Ahora, a partir de aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué hice esto y hizo aquello y me llevó a este punto? Fantástico. Pude haber hecho otra cosa y me llevará a otro punto. No puedo pretender que no haya nunca sufrimiento o malas experiencias. Gracias a esas malas experiencias tengo una catapulta, una plataforma de la cual salto que me sirve para pasar a lo siguiente. Los que sufrimos más son los que en cierto modo tenemos una experiencia muy distinta a los que no han sufrido. Podemos ver las cosas de una forma completamente distinta y puede servirnos también de estímulo. Bien, entonces eso es una parte también importante del análisis de todo esto. Um, Conectando con lo que dijo Andy, porque me parece muy, muy importante tener eso en consideración. Una de las principales cosas que evitan que nosotros avancemos es el sentimiento de demérito. Tienes que quitarte de la cabeza eso. Si es necesario, mírate al espejo, sí, de vez en cuando. La primera vez, cuando te levantas por la mañana, te pones la mano en el pecho y dices, soy grandioso. Hoy es un día excelente, creo en mí mismo, soy fantástico, soy hermoso, soy grandioso, soy joven, o sea, joven en el sentido de rejuvenecimiento, soy inteligente, soy sabio y hoy voy a tomar decisiones excelentes. Y eso es lo primero, y es cambiar la fisiología, cambiar la forma de pensar y quitar ese concepto de que no me lo merezco. ¿Por qué no te lo vas a merecer si eres heredero de la tierra? Ahora también lo puedes escribir. ¿Por qué me siento inmerecedero? Inmerecedor. Es una buena estrategia. Dentro de todo ese plan, y lo bueno que cada quien tenga una libreta para los análisis. Punto uno de esta hoja, no tengo una libreta y pongo aquí. ¿Por qué me siento inmerecedor? Y puedes ir poniendo diferentes cosas. Porque nací en un barrio X y Y y aquí las cosas no soy nadie. Porque mi familia no es importante, porque según las creencias que las que me inculcaron, yo soy pecador, porque lo que yo aprendí es que soy un mono, por ejemplo, lo que estoy diciendo. Entonces puedes seguir haciendo la lista y te quedas analizando la lista unos segundos y dices, es que es verdad, al final no son más que creencias, o sea, soy el resultado de una serie de creencias y en eso gira todo. A veces todo, una experiencia de vida gira en torno a una serie de creencias que si las pasas por la balanza ni siquiera pesan, simplemente fueron tonterías que se quedaron incorporadas y a veces simplemente se deshacen con el solo hecho de anotarlas y analizarlas. Ya de repente dices, eso era todo. O sea, realmente estaba tan bloqueado solamente con un concepto que ni siquiera se puede probar, que ni siquiera es solamente una conjetura, una suposición.
Pero como nunca la analizaste, se quedó siempre dentro, ¿sí? Siendo como una piedrilla en el zapato. Y es solo una piedrilla, pero puede ser insoportable cuando sales a caminar, una piedrilla, ¿sí? Te puede amargar todo el paseo. Las artes liberales ayudan a poner ayudan a poner trabajar la mente para que sea más fácil moldear nuestros pensamientos. Eh, sí, sí, sí. Entiendo lo que quieres decir. Lógico, es importantísimo el desarrollo de las artes liberales. Es lo que estaba hablando esta mañana en la entrevista con Russell. La, a ver, ¿cómo lo podría decirlo? Hay una parte en el Génesis, ¿sí? Que decimos, y puso Elohim, ¿sí? Un jardín al este del Edén. ¿Cuál es el Edén? Es la mente del niño, ¿sí? Como dice Yeshua en cierto momento, los ángeles de esos niños son los que ven al Padre. Cuando tú tienes una mente que no ha sido impregnada por esta cantidad de basura a lo largo de la vida, tu mente es ingenua. Entonces tú vives como en el paraíso. Adán y Eva, ¿por qué pecan dentro de la metáfora? Por ingenuos, ¿no? Porque no tenían malicia, no tenían experiencia en la vida. Eso es lo que trata también de enseñarte la parábola, la metáfora. ¿Cuál es ese oriente del Edén? ¿Sí? Dice, el oriente del Edén, ¿cuál es el oriente del Edén? Entonces tú te vas a los aspectos mentales. Bien, entonces analizas que el hemisferio izquierdo, que es creativo, tiene que ver con la parte derecha. Entonces, aquí está el jardín del Edén. Y dice que había un río y todo eso. Bueno, también tiene que ver con los aspectos del cuerpo. Pero te enseña que ahí estaba todo en perfecta armonía y ahí todas las cosas funcionaban debidamente. Entonces, cuando no funcionan correctamente, los tienen que echar. Lo echan al mundo material. ¿Sí? El mundo material es el cuerpo. Y el cuerpo, la parte derecha, ¿sí? Dice, lo echaron al oriente del oriente del Edén, o sea, a la parte física. Entonces, pasas de estar en un estado perfecto de creatividad a entrar en el mundo de los fenómenos donde la parte derecha ya no te conviene, que es la parte donde no hay espontaneidad, no hay espiritualidad, no hay arte, no, sino la lucha de la vida. Esa es la parte derecha de nuestro cuerpo, ¿sí? Lo que simboliza la lucha de la vida. Así que cuando tú tienes las dos partes perfectamente conectadas, las cosas funcionan de maravilla. Me acuerdo, no sé si era en abril o mayo, que estuvimos hablando de este tema sobre Adán y Eva, y la importancia de conectar a Adán y a Eva, porque lo que hay entre medio de ellos es el árbol, ¿sí? La mente es un árbol. Y lo vemos también en la forma en la que se podría ver el sistema de ramificación del cerebro, como la imagen que puse, como un árbol, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en medio del árbol aparece una serpiente, ¿sí? Que es lo que se interpone dentro de la conciencia del hombre. Esta parte inconsciente que ya tira a sabotearlo todo siempre, el ego. Pero si tú logras trabajar estos dos sistemas y que se interconecten, también va a haber una reacción química, ¿sí? Dentro del cerebro y esas conexiones van a producir un mayor campo de energía. Y eso va a tener que ver con la mente y eso también va a tener que ver con el cuerpo. Por tanto, las artes liberales no son más que una mecánica por medio de la cual tú logras unir los dos hemisferios, es decir, Adán y Eva, porque si ves, ellos nunca estuvieron unidos. Cuando dice, y fueron echados del jardín del Edén, dice que en algún momento hubiesen estado unidos, nunca se unieron. Tuvieron hijos fuera del jardín del Edén. Y el hijo que ella tiene no era de Adán, sino del ego. En consecuencia, hay que buscar que ellos vuelvan a estar unidos, ¿sí? Que ellos estén conectados junto con el árbol de la vida. ¿Y el árbol de la vida qué es? El árbol, o sea, la serie de conocimientos y hacerte de serie de cosas que hay en tu mente que producen el resultado de tu vida. Ese es el árbol de la vida. Bien, está, igual que está el árbol del bien y el mal, es el razonamiento y la comprensión sobre las cosas, lo que crea un karma negativo, un karma positivo, o sea, todo esto que nosotros valoramos y evaluamos sobre la vida, lo que definimos como cosas buenas o como cosas malas, o sea, resultados que nos gustan y resultados que no nos gustan. ¿Cuál es la raíz de todo eso? La comprensión del magnetismo del universo. Bien, eso es lo que había que comprender, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Saludos, Chincito Rodríguez, desde Honduras. Bueno, ok. A ver, Ricardo.
Podría ser que dentro del guión del Espíritu Santo para cada individuo esté establecido que haya cosas que no vamos a cambiar o sanar porque de eso depende para el guión del Espíritu Santo. No. A largo plazo, no, pero a corto plazo sí es cierto. Hay algunas cosas que parece que se están obstaculizando deliberadamente porque con eso se consigue otro fin. Pero eso también tiene sus diferentes niveles. Es como si dijésemos que en un nivel yo saboteo algo y eso lo permite el Espíritu Santo porque a través de eso, después de cierto tiempo, se va a conseguir otro resultado o porque en ese punto se consiguen las cosas que son de interés para mi ser en general. No obstante, eso a su vez ya ha sido prediseñado por el Espíritu Santo. Por tanto, no es que el Espíritu Santo quiera que yo me sabotee, sino que ya sabe que yo me voy a sabotear. Entonces, ya que lo sabe, Él rediseña un camino. Es como si conociese todas las ramificaciones de todas las probabilidades y de todas las posibilidades de lo que va a ocurrir y de las decisiones que tú vas a tomar. Entonces, dice, si Él va por determinada línea, sé que va a hacer esto y va a hacer esto y esto lo va a bloquear para que se desarrolle en esto. Muy bien. Él no va a manipularte con malas intenciones para que tú hagas lo que él quiere. No. Él simplemente te va a ayudar a que tú tomes la decisión que tú en el fondo sabes que es la mejor para ti, porque hay una parte de ti, un yo superior, una parte supraconsciente, que está alineada con el propósito que está dirigiendo o el guión que está administrando o gestionando el Espíritu Santo. Entonces, él va a ir dirigiendo eso de tal manera que al final te va a convenir. Pero también podría decir, oye, qué poquito am, cruel que me haga pasar por todo esto sabiendo que podría coger por otro camino. Claro, él sabría que podrías poder coger por otro camino y podría ayudarte a pasar por ese camino, por ese otro camino, por ese otro camino. Y tú podrías decirle, oye, déjame pasar esto por alto, porque me estoy bloqueando siempre en el mismo punto. Y él diría, sí, yo te quiero ayudar, pero es que tú te estás saboteando para estar en el mismo punto. Entonces te ves aquí con esta paradoja de que efectivamente sabe que puede ayudarte por otro camino, pero lo que no puede es ir en contra de tu voluntad. O sea, no puede violar el libre albedrío. Por tanto, sabe que te conviene, pero sabe que tú mismo te estás saboteando para estar ahí. Entonces es como el administrador que observa que te estás entrenando y él sabe que lo puedes hacer aún mejor, pero te estás cometiendo tus propios errores en ese punto, pero a ti te va a ayudar eso bastante. Es claro, claro que te podría decir, mira, si coges por la derecha es mejor, pero no, porque entonces estaría alterando lo que él sabe que no es mejor, aunque tú, o sea, en cuanto a comodidad, lógicamente sería mejor que cogieras el otro camino. Pero hay que ver las cosas también como se dice en inglés, the big picture. Tienes que ver las cosas con mayor amplitud, con una mayor perspectiva. No es en el ahora lo que quieres conseguir, sino qué es lo que a largo plazo en realidad es mejor. El Espíritu Santo ya lo ve, tiene presbicia, él observa qué es lo mejor. Por eso es por lo que pese a que uno puede estar diciendo, estoy en este punto y parece que no estoy progresando, dentro de tu sistema de experiencia, en ese momento eso sí te está siendo de utilidad y el Espíritu Santo simplemente no está interfiriendo porque sabe que en ese momento eso es lo que para ti en tu caso va a ser de utilidad. Lógicamente no lo está haciendo con ninguna mala intención, podría ayudarte, pero él sabe que por mucho que él te esté diciendo coge hacia la derecha, tú mismo te vas a sabotear para volver a ese punto. ¿Por qué? Porque tu subconsciente sabe que tú necesitas seguir en ese punto durante un tiempo. Entonces es una especie de paradoja, ¿sí? Pero lo mismo lo haría uno como si fuese un entrenador, especialmente si estuviésemos hablando de un terapeuta que sabe que podemos pasar al siguiente punto, pero si no solucionamos esto, luego más adelante puede que nos empiece a generar problemas. Es como el asunto si analizamos qué significa la entrada de Israel a la tierra de Canaán, que te dice, elimina todos esos pueblos. Lo primero que tienes que hacer antes de conseguir heredar la vida, o sea, de que tu ser consiga lo que quiere alcanzar en su vida es que primero tienen que entrar a su territorio mental y tiene que exterminar a todos los cananeos y amorreos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros no vamos primero a destruir a los amorreos y a los cananeos, vamos a encontrarnos con ellos después, destruyendo nuestra tierra, invadiéndonos y haciéndonos guerra y controlándonos. Y eso es lo que ocurre. Si tú quieres
crear algo en tu vida, pero primero no vas y destruyes a los cananeos que hay en tu propia mente, es decir, el ego y todos tus paradigmas que hemos recibido desde niños, después ellos nos van a suponer un problema, porque ellos son los que van a sabotear todas las cosas que nos ocurren en la vida, de modo que nuestra vida es el resultado de la mezcla que hay de israelitas y cananeos en nuestra mente, o sea, de pensamientos, de la herencia, de lo que yo quiero vivir en la tierra, junto con todos estos pensamientos de sabotaje que son todo el paradigma de experiencias que yo he tenido a lo largo de mi vida. ¿Bien? A ver, puse otro ejemplo aquí de meditación, ¿no? El punto D, combinar oración y meditación a través de declaraciones de autosugestión positiva. Yo lo he mencionado otras veces. Todas estas son herramientas, pero como digo, hasta que no vaya, excelente, me parece bien. Hasta que no vayamos a nuestro subconsciente, todas estas herramientas eh, están limitadas, ¿vale? Mientras el subconsciente sea un problema, todas estas herramientas que estoy diciendo van a ser limitadas. Hay que entenderlo, que no son herramientas mágicas, como la gente que dice, voy a diezmar porque con esto me voy a hacer rico. No, no funciona de esa manera. Tú utilizas herramientas. Bien, voy a invertir en Bitcoin porque me voy a hacer rico. No. Hay herramientas que pueden ayudar dependiendo de de otras cuantas piezas de un rompecabezas. Si las piezas están bien puestas, esa herramienta va a tener un gran éxito. Pero si están mal puestas, pues la herramienta no va a dar muchos éxitos. Pero no quiere decir que la herramienta sea mala. No es buena ni mala. Simplemente la herramienta cumple una función y puede ser perfecta. Pero si el engranaje está mal encajado, la herramienta no va a servir absolutamente de nada. Lo mismo aquí. Hay que ir primero a hacerse uno un autoanálisis, ¿sí? Como si fuese un terapeuta con uno mismo, un psicólogo con uno mismo. Entonces, eh, tenemos formas de dimanar pensamientos con palabras mentales. Entonces, yo digo alguna cosa, como una especie de oración mental. También puedo hacerlo con una declaración. Lógico, habrá una gran diferencia. No quiere decir que se tenga que hacer solamente una de las cosas. A veces podemos decir que tengo una oración mental, o sea, un diálogo en mi propia mente. Está bien porque me ayuda a ir organizando ideas, a soltar lo que estoy pensando, o a darle palabras, darle ideas. Siento algo, le doy palabras en mi mente, lo comunico. Da igual si lo estoy haciendo con mi ángel de la guardia, con mi propia conciencia, con mi espejo, con un Dios por ahí o eh, con un Jesús. El asunto es que lo comunico con un terapeuta. No importa quién lo esté, o sea, hacia quién esté rebotando, o sea, con quién esté rebotando. Entonces, eso es una parte importante. Cuando yo más o menos tengo estas ideas definidas, sería adecuado verbalizar. Es mucho más sabio verbalizar las ideas cuando ya están bien definidas. A veces cuando incluso no las tenemos del todo claro, escribirlas, como digo. Hay algunos que hasta dibujan, porque con el dibujo logran exponer las cosas mejor que escribiendo. Hay personas que saben mejor dibujar incluso que hablar o que escribir, porque es la manera en la que se sienten, eh, que se expresan mejor, ¿sí? O otros con otras artes, ¿no? Pues hay personas que son más auditivas, otras son sinestésicas, otras son visuales, ¿bien? Entonces cada persona es diferente. Pero podemos coger las ideas y desarrollarlas, entonces crear una comunicación mental. Puede ser mientras salimos a caminar o en un momento en silencio, entre los árboles, y desarrollo mis pensamientos. Pienso esto, pienso como si estuvieses hablando contigo mismo. Eso es una terapia. Cuando consideras que las ideas las tienes claras, ahí podrías verbalizar en unos minutos y decir, me siento así, quiero conseguir determinada cosa. Aquí cuando puedes aprovechar las palabras, porque el hecho mismo de hablar, ¿sí? A diferencia de solo pensar, es que pasa una vibración por las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, esa vibración que pasa por las cuerdas vocales ¿cómo se dice? Se irradia hacia todo el cuerpo. De hecho, si hacen un ejemplo donde no haya ruido y hablan, se dan cuenta de que notan que aquí se genera una vibración. Entonces, esa vibración pasa de la garganta, ¿sí? Del que es el chakra, el quinto chakra, y él produce una resonancia. Entonces, cuando tú estás hablando, estás produciendo una vibración desde el cuello hacia diferentes partes del cuerpo. Y no solo eso, tú dimanas un ruido, ¿sí? Produces un ruido y tú lo escuchas.
Entonces, la vibración no solamente pasa por la garganta, no solo pasa por la boca, por los labios o por los cachetes, también llega a tus propios oídos porque te escuchas. Entonces, hay una mayor amplitud, ¿sí? Creando una declaración que simplemente pensándola. Pensar como para organizar las ideas. Y cuando tienes la idea clara y tú quieres realizar una declaración, ten por seguro que no es solamente lo que tú vas a transmitir hacia el espacio, hacia el campo cuántico, hacia el universo, sino lo que tú primero te transmites a ti mismo. Por esa razón, las vibraciones que tú emites van a ser percibidas por las células. O sea, no es que las células tengan oído, acabo de escuchar lo que dijiste, no, perciben la vibración. Entonces, hay vibraciones que así como tienen un rango de graves o de agudos, también imaginémonos que le podemos impregnar un color. Entonces, démosle a las emociones un color. Digamos que la negatividad es el negro, o el odio, o el resentimiento, podemos dar el color negro. La alegría es blanca, podemos dar que la emoción es rosado, o sea, la felicidad, que la paz es azul. Entonces, imaginemos ahora que tú produces esa vibración, pero tiene impregnado un color, ¿sí? Una emoción. Esa emoción es el grado de, el grado de las características de esa vibración o esa resonancia. Las células van a recibir esa resonancia. De modo que lo que tú estás diciendo, el cuerpo es el primero que recibe esa comunicación. Si tú estás diciendo cosas positivas, el primero que lo percibe es el cuerpo. Luego, el segundo en percibirlo son todos los átomos que componen las cosas que están alrededor tuya. La computadora, la mesa, el teléfono, el muro, todos ellos están también compuestos por átomos y moléculas y ellos reciben la radiación de estas vibraciones con el agravante o la parte positiva, depende del color de esa emoción. Entonces, tú estás emitiendo una vibración negativa porque tú estás diciendo algo que tiene una vibración, una resonancia, pero viene con una intención. Cuando tú estás contento, esa energía, esa vibración viene con una carga de energía de emoción positiva. Si tú estás de mal genio, entonces esa vibración viene aparte sumada de esta carga de energía negativa. Entonces va a empezar a impregnar todos los elementos que están a tu alrededor. Y cuando se produce una consecución de esta resonancia y de esa vibración, se empieza a producir es un rebote, porque todos los elementos no son realmente sólidos. Todos están compuestos por un campo de resonancia, ¿sí? Porque eso es lo que son los átomos. Los átomos son un campo electromagnético. Entonces todos estos campos en sí empiezan a interactuar. Bien, entonces a lo largo del proceso del tiempo, cuando pasan las horas, los minutos, perdón, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, se produce una permanencia. Entonces, esta resonancia, ¿sí? Que produce un flujo permanente, ¿sí? Esta continuidad produce un flujo. Entonces, tú vas a ser y vas a permanecer dentro de ese flujo de las permanentes resonancias. ¿A dónde nos lleva esto? Que las cosas que van a empezar a venir hacia ti son el resultado de la permanente resonancia de todas las cosas que estás diciendo. Lo mismo va a ocurrir con tus pensamientos, solo que no con la misma magnitud, pero por encima de todo con tus emociones. Porque las emociones, o sea, son cosas que tú no controlas. Los pensamientos, las emociones, más que todos los pensamientos no los controlas, puedes controlar tus palabras. Las emociones, controlarlas es otra historia, porque va a depender también de disciplinas interiores. Lógico, a ti te dan un pinchazo y lo primero que sientes es un cosquilleo que va del corazón hacia arriba. ¿Sí? Te ponen en un precipicio y lo primero que sientes es un cosquilleo que viene desde abajo hacia arriba, que se irradia por todo el estómago. ¿Sí? Porque es un instinto natural de supervivencia. Entonces tú sientes una emoción, no llegas a pensar. ¿Quién me pinchó? Lo primero que ocurre es que hay una emoción, luego viene un pensamiento. Vemos con la historia de Adán y Eva. Primero va la serpiente donde Eva, no va donde Adán. Es decir, primero es la parte emocional, luego la parte racional. Por tanto, no podemos juzgar y decir, es que está mal que yo tenga emociones. No, las emociones son algo natural. Es tu hemisferio femenino, por así decirlo, es tu Eva. Lo que tienes que hacer es disciplinar la parte emocional por medio de respiraciones, por medio de analizar el momento en el que está ocurriendo y tratar siempre de que la mente se anticipe a cualquier reacción de las emociones para que tome control de la circunstancia. Y lo primero que hace control es lo que hace el concepto hombre, o sea, el concepto Adán es, ¿qué está pasando? Vamos a analizar las cosas antes de la toma de cualquier decisión.
Entonces, eso es lo que hace. Por eso, como decía en otro momento, que dice el apóstol Pablo, no permito que la mujer hable de ta, ta, ta. No permito o sea, que el hombre es cabeza de la mujer. Claro, lógico, porque lo que está hablando es que la mente es la que debe tener control sobre las emociones. No tiene nada que ver que si con un hombre o una mujer desde el punto de vista biológico, sino que la mente debe controlar las partes emocionales. Entonces eso, como digo, la autosugestión positiva. ¿Qué es la sugestión? ¿Sí? Sugestionar. Te pone en un estado y tú lo haces deliberadamente. Tú mismo te vas a poner en un estado, pero eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Tienes que estarte repitiendo las cosas. Tienes que estar repitiendo ciertas vibraciones, ciertos sonidos, ciertas emociones, ciertas palabras, etcétera, etcétera. Repetir, memorizar citas. ¿Y por qué tantas cosas de la Biblia que habla de repetir frases? Memoriza esto y lo tendrás en el dintel de tu casa y te recordarás de estas palabras que el Señor tu Dios te dijo. ¿Por qué te dice estar repitiéndolo? Porque con la repetición está la memorización. Conscientemente no entiendes lo que te está diciendo, pero el subconsciente sí integra estos parámetros, ¿vale? Entonces vas a ir reestructurando tu mente a través de la repetición. La repetición es la que crea una nueva memorización de datos. Tu mente es como una computadora. Está llena de una cantidad enorme de programas. Ahora, tú no puedes simplemente decir, ah, es que este programa no me gusta, lo desecho. ¿Cómo lo desechas? ¿Que vas a coger un bisturí, te lo vas a clavar en la cabeza y te lo vas a arrancar? No puedes. Lo que sí puedes hacer es una actualización, pero tienes que introducir entonces un nuevo elemento, información nueva. La información nueva va a eclipsar la información anterior. Por tanto, necesitas estar llenando tu mente de una nueva información. La mejor información es la literatura. ¿Por qué? Porque las estructuras de las palabras, ¿sí? La forma de las palabras están codificadas ya en nuestro ADN, de manera que cuando tú lees algo, diferente de cuando lo oyes solamente, cuando lees algo, todas las letras y la estructura de las letras siguen un patrón que ya fue codificado en tu ADN. Nuestro ADN está codificado con la literatura. Y no es una forma de decir, esto lo hizo Yahweh hace, no sé, 100.000, 150.000 años. Codificó el habla y todo lo que se relaciona con la comprensión de la literatura dentro de nuestro ADN. Por tanto, nosotros somos seres que somos capaces de adquirir un mayor avance de conciencia gracias a eso. Pensemos, le doy un libro a un mono, ¿va a entender lo que dice? No entiende. Para ellos solamente son rayas. Ningún ser, salvo nosotros en este mundo, entiende lo que dice un libro. Entonces, ahí es donde nosotros podemos encontrar que los códigos se pueden almacenar y reconfigurar nuestra mente a través de estos códigos que llamamos letras, palabras. Entonces, todas esas cosas son una forma de reconfigurar el programa de información de nuestra mente. Hola, Odili. Ah, Claudia. Desde Honduras, la disciplina del ayuno, entregando al Espíritu Santo el control y la guía a lo que debemos abandonar en nuestro subconsciente también puede ayudar. La cuestión es, ¿a qué llamamos ayuno? ¿Sí? Ayuno, hay dos, hay tres, hay muchas formas de ayunar y cumple diferentes funciones. No todos los ayunos son lo mismo. De hecho, yo suelo hacer ayuno intermitente 3, 4, 5 veces por semana. Mm, pero por unas funciones específicas. Otras personas lo pueden utilizar por otras funciones completamente distintas. Hay ayunos que se pueden prolongar por días o por semanas, pero todo depende de qué es exactamente lo que quieres conseguir y con qué finalidad. O sea, podría hablar tanto sobre sobre ese tema. Entonces, el ayuno creo que es algo que no se entiende desde el punto de vista religioso. Simplemente cuando hay algún problema, ayunan, o sea, dejan de comer. Por eso se llama desayuno, el hecho de romper el ayuno que has estado teniendo durante la noche, porque tú no te levantas en la noche todo el día, todo el rato estar comiendo. Entonces, después de la cena o de cena, hasta que te despiertas, el tiempo que estás dormido no estás comiendo. Entonces, por la mañana rompes ese ayuno de no haber estado comiendo durante la noche. Decimos desayuno. Entonces, dejar de comer, ¿qué objetivo tiene? ¿Y durante cuánto tiempo? Por ejemplo, en mi caso, a veces estoy 12, 13 horas hasta que empiezo toda la jornada de comida, que son cuatro o 4 veces al día que como. Entonces, tiene un propósito, tiene un objetivo biológico, pero ¿qué otro objetivo puede tener otra persona?
¿sí? Entonces, no sé exactamente. Digamos, vamos a imaginarlo desde el punto de vista evangélico, ¿no? O protestante. No voy a comer durante, no sé, digamos un día, no como nada, porque me voy a centrar en una serie de actividades psíquicas, como puede ser las declaraciones, la oración en declaraciones, ¿no? O voy a centrarme en un ambiente en el que me desconecte de todo lo demás porque estoy focalizado o focalizada en algún objetivo específico, alguna especie de problema que me está pues, haciendo un incordio. Entonces yo quiero solucionar eso y voy a dejar de hacer todo lo demás y voy a centrarme en eso. Sí, eso es una buena técnica. Dejar de comer ayuda. Pues por muchas razones. Primero no tienes que estar pensando en cocinar. Que te distrae de lo que quieres hacer. Porque no es lo mismo decir, voy a subirme a la montaña durante las próximas 4 o 5 horas para estar desconectado de todo, a decir, voy a subir a la montaña, pero luego a las 12 tengo que bajar a preparar el almuerzo para volver a subir. No, vas a perder la concentración de lo que estás haciendo. Luego también va a tener que ver el elemento de la comida. La comida va a hacer cambiar los niveles de energía. ¿Sí? Hay una energía que se amplifica o otra energía que no se amplifica. Bien, entonces también eso hay que ver que va a influir dentro del proceso. No quiere decir que si comes o si no comes, la declaración en sí va a funcionar o va a dejar de funcionar. Eso no tiene nada que ver. Tú puedes escribir una carta con el estómago vacío o con el estómago lleno, pero eso no va a cambiar absolutamente nada el poder de la carta en sí. O yo voy a la oficina de correos y dejo algo en el buzón para que lo envíen, pago para que envíen la carta. Da igual si tengo el estómago lleno o si acabo de comer. Diferente es que a mí me facilite la concentración el haber adquirido una disciplina en la cual no estoy necesitando comida durante ciertas horas. Al principio, cuando no estás disciplinado, el hambre te hace perder la concentración. O sea, cuando tú tratas de dejar de comer para querer orar, en realidad no haces más que pensar en comer, porque no estás acostumbrado o acostumbrada. ¿Sí? Entonces, más que ayudarte, es una molestia. Entonces, todo requiere una disciplina. Entonces, digamos, has adquirido la disciplina, por ejemplo, a mí me pasa, la mitad de las veces que voy al gimnasio, yo voy sin desayunar. Al principio sentía como que me mareaba. Sí. Ahora, sin embargo, me gusta más cuando voy sin desayunar a cuando voy comido y de hecho noto una energía diferente en el cuerpo. Entonces es un proceso biológico porque el cuerpo está absorbiendo energías de las cetonas. Pero, o sea, no significa que una cosa sea mejor o sea, que una cosa sea mala y la otra sea buena. Simplemente todo depende de lo que estás buscando. Ahora, en ese proceso de haber logrado no comer, cuando te acostumbras a que en ese proceso en el que tú estás concentrado, concentrado en lo que quieres hacer, ¿sí? Puedes dejar a un lado la comida, entonces tus procesos de energía van a ser distintos. El hecho de que no te distraigas es una de las partes más importantes. Tengamos en cuenta que cuando se hablaba en la antigüedad sobre el tema del ayuno, se hablaba dentro de una cultura donde las personas tenían que dedicarse a la búsqueda del alimento. Acordémonos quién era el ser humano hace 200.000 años o hace 50.000 años, para no irnos tan lejos. Era una persona que tenía que levantarse por la mañana para ir a cazar o a ser de recolector o a pescar. El objetivo del ser humano era la búsqueda de alimento. Ven los animales en la naturaleza. ¿A qué se dedican? Pues a buscar alimento. Esa es básicamente su vida. Lo demás después es treparse en un árbol, ¿sí? Lamerse sus partes, rascarse. Ya no hacen nada más jugar. Pero lo único que les importa es cuando tienen hambre salir a cazar o a recolectar alimentos, a arrancar plantas y comerse. Entonces, lo esencial del ser humano es el alimento. Y de ahí también Génesis, que es lo primero que te dice, la primera orden que recibe el ser humano es alimentarse. Simplemente elige bien lo que vas a alimentar, lo mismo aquí. Elige bien con qué vas a alimentar esto. Y bueno, más allá de eso, pues sí, como digo, hay muchas formas de, de ayuno, pero no es que el dejar de comer te va a hacer más poderoso, pero sí es cierto que cuando te has disciplinado y has cogido el hábito y ya estás cada vez más horas sin comer, cuando ya quieres hacer ayunos más largos, sí es cierto de que es muy eficiente por el hecho de que no te distrae, por el hecho de que te mantiene en un estado de energía adecuado para ciertas disciplinas psíquicas, pero como digo, todo requiere una disciplina para llegar a ese punto. Si te pasas, después vas a estar débil porque necesitas el alimento.
Si no estás preparado, no vas a poder concentrarte en lo que estás haciendo porque no vas a hacer más que pensar en comida, necesito comer. De modo que todo debe llevar su sano equilibrio, ¿no? Y bueno, después tiene sus otras herramientas biológicas y fisiológicas, pero supongo que esa no es la pregunta que quieres hacer, sino desde el punto de vista de de la oración, ¿no? Y bueno, supongo que hay más cosas que decir, pero eso es lo que ahora eh, me viene para responder sobre el tema, porque no he preparado un tema sobre el ayuno, no estaba pensando en eso. Bien, André dice, entonces el secreto es unificar el hemisferio derecho del cerebro con el izquierdo. Digamos así que no tengo resultados que espero es porque hay algo que divide mi mente. Sí, sí, en parte, o sea, en parte es eso, es como estoy diciendo, es el sabotaje interior, todas las cosas que estoy mencionando. Y, ok, de nada, Claudia, encantado. Que lógicamente, cuando nosotros logramos que se cree una combinación entre los dos hemisferios, va a haber un flujo mayor de energía. Supongamos que necesitamos crear un circuito cerrado de energía, ¿no? Pero el circuito no puede funcionar bien porque el circuito solamente mantiene energía en una de las secciones, ¿sí? La otra sección no tiene energía. A veces pasa a la inversa. Solo esta sección tiene energía. De vez en cuando se combina la energía de un lado para el otro. Entonces, no se crea un circuito cerrado, no funciona un flujo permanente de energía dentro del sistema. No obstante, cuando empiezas a jugar con ambos sistemas, es lo que estuvimos mencionando en su momento, lo que hemos mencionado también un par de veces sobre las artes liberales, es que tú permites un flujo de energía permanente, entonces se crea un circuito completo. Entonces, ya que la mente funciona como un toroide, ahora sí hay un flujo de energía. Pero mientras solamente está funcionando una de las zonas, el sistema no funciona perfectamente. Cuando tú estás consiguiendo que trabajen ambas secciones, se va a producir ya no, no solamente una conexión entre ambos, sino que el árbol de la vida, o sea, el árbol del poder de tu mente, va a empezar a irradiar un campo que va a hacer que tu potencial se amplifique. Por tanto, el que tú eduques tu mente con literatura va a trabajar una sección, pero luego mientras tú estás, digamos, bailando, vas a trabajar otra sección. Mientras estás elaborando cálculos aritméticos, se va a desarrollar una parte. Mientras estás componiendo música o cantando, se va a desarrollar otra parte. Mientras, sí, ¿me entiendes a dónde quiero ir? Mientras estás trabajando también otra sección, sí, con cuestiones analíticas, una disciplina física, como diría, digamos en mi caso, ¿no? Levantamiento de pesas. Son cosas mecánicas, sí, pero es una disciplina de las cosas mecánicas. Pero luego te pasa otra vez para este lado, sí, con dibujando. Entonces estás trabajando de un lado para el otro, trabajas de modo que se produce una fluctuación permanente, estás cambiando entre un lado y el otro, ¿sí? Entonces la mente ya no está trabajando en un solo hemisferio, la estás obligando a que se mueva de un lado a otro, se rompe ¿cómo se dice? Estaba atrofiado y esa parte atrofiada, o ese atrofiamiento, ¿sí? De la mente se rompe porque se produce un flujo permanente entre los dos y a partir de ahí sale del esquema del propio cerebro y se produce un campo más grande. Pensémoslo desde el sentido de la mente. La mente deja de estar limitada y ahora produce una capacidad, o sea, o amplifica sus capacidades. Mm, bien, ¿cuánto tiempo llevamos? Una hora. Bueno, voy a ir terminando. Voy a dar un ejemplo más. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Voy a hablar de análisis de los sueños. Bueno, eso es otro tema aparte, pero de momento lo podemos dejar ahí. Eh, a veces uno no se acuerda de los sueños que está teniendo, pero también es positivo utilizar esto. Digamos que no todos entienden a lo que me estoy refiriendo con el tema de de los sueños o ven la importancia, pero los sueños en realidad son un resultado también de cómo el subconsciente va creando imágenes, te va enseñando. Nuestro ser interior nos está enseñando con las cosas que están en el exterior. Todo lo que tú ves fuera es un lenguaje. Si ves que algo ocurre, se te está tratando de decir algo. Pasó tal cosa aquí. Todo lo que vemos en nuestro exterior es una película que yo he creado. Entonces podríamos decir sí, pero entonces las otras personas también las he creado yo. Sí y no. Ellos han creado también una película que es la que están viviendo. Yo no la experimento en tanto yo no esté cerca de él o de ella. Él crea la suya.
La cuestión es que si nos vamos hacia atrás, fuimos preparando el escenario para coincidir en el mismo lugar, en un espacio y en un tiempo. ¿Por qué coincidimos? Porque vibramos en la misma frecuencia. En consecuencia, todas las cosas hay que verlas en el tiempo. Desde antes se va preparando todo para las circunstancias que estás viviendo ahora. Por tanto, tú interactúas con todas las personas que están vibrando en rangos de resonancia similares en algún nivel. Y las cosas que ocurren donde estás tú y otras personas es porque se sumó una ecuación matemática. Se sumó la ecuación dentro del espacio y del tiempo para un resultado conjunto. Lo mismo es con la materia. La materia es el resultado de los pensamientos que hay en nuestro ser interior, todos combinados. Si no hubiese nadie, no habría materia. Entonces, todo lo que está pasando fuera, de hecho, lo puedes traducir a un significado. Digamos, por decir algo, sales a caminar, ¿sí? Y durante el paseo ves a unos niños que se ponen a discutir por determinada cosa. Tú puedes seguir derecho o pensar, mi subconsciente me ha sincronizado en un momento espacio específico porque con eso también me está diciendo algo. ¿Será que yo tengo un conflicto dentro? ¿Será que me está diciendo algo respecto de mi pareja o mi hermana o mi hermano? Y así sucesivamente, todo es una combinación. Podríamos enloquecernos pensando, no, pues ahora le voy a tomar nota de todo lo que pasa. Puede también ser una temporada, ¿sí? Donde te dedicas a hacer eso. También puedes hacerlo con los sueños. Eso durante la vigilia, también podrías hacerlo durante el sueño, analizar los sueños que estás teniendo, pero sin volverte loco ni obsesivo, simplemente decir qué me está diciendo también mi subconsciente. Podríamos ir mucho más allá y es lo adecuado, ¿no? Que es antes de que me entre el sueño para dormir, sentarme un par de minutos y encomendar el tiempo de sueño al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que esté dirigiendo el proceso de los sueños y el proceso del sueño, el proceso de la noche y todas las cosas que vayan a ocurrir, las diferentes estructuras de los sueños. Sea que yo lo recuerde al día siguiente para que me sea de utilidad o simplemente para que durante el proceso del sueño los sueños cumplan una función adecuada o incluso mejor que la adecuada para todo lo que mi subconsciente necesite ir mejorando. Porque nosotros estamos desarrollándonos no solamente durante la vigilia, nos estamos desarrollando durante el sueño. La cuestión es que a veces uno se acostumbra a sentarse en la parte de la vigilia porque no es consciente que también 8 horas, o sea, una tercera parte del tiempo de la rotación de la Tierra en un día, también es un proceso que se lleva en el subconsciente. Por tanto, desperdiciamos la oportunidad de acelerar muchos procesos de cambio y de mejora por no encomendar el sueño antes de ir a dormir, porque ahí se producen muchos cambios y muchas transformaciones. Y es tan simple como dar permiso al Espíritu Santo para que gestione la parte de los sueños mientras nos vamos a ir a dormir, de modo que aceleramos mucho. Porque la parte subconsciente es un lenguaje muy distinto que a lo mejor ni siquiera entiendes si eres consciente de que estás soñando. Como cuando estás soñando, o bien te despiertas y te acuerdas de que estás soñando, o mientras sueñas, controlas el sueño. De todas maneras, en términos generales, la escenografía de lo que ocurre en un sueño, conscientemente no la manejas, no la entiendes. Pero ¿de dónde salió? La creaste tú. Solo que en un nivel subconsciente que tú no manejas, porque es toda información del inconsciente o de cierto nivel muy bajo, como digo, del subconsciente. Pero lo que sí puedes hacer es que dentro del propio lenguaje del subconsciente, él mismo se reacomode o se reajuste. Y eso conscientemente es difícil que lo puedas hacer. Pero puedes pedir ayuda al Espíritu Santo para que te ayude durante ese proceso, ¿no? Bueno, concluye aquí analizando lo que me comenta André. Dijo Jesús, cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una, seréis hijos del hombre. Y si decís, montaña, trasládate de aquí, se trasladará. Evangelio de Tomás. La gente de la antigüedad ya sabía este tema. Tengo la duda de si hay que unir los dos hemisferios o es unir el corazón con el cerebro. No es que toda la gente en la antigüedad lo supiese. Había personas en la antigüedad, en muchas partes del mundo, en muchas culturas, hubo individuos que tuvieron esta comprensión. En parte es porque ellos no tenían los afanes que tenemos en la sociedad moderna. Y esto es lo que ocurre con la filosofía griega. ¿Cómo tenían tiempo de ponerse a filosofar?
porque no tenían esas preocupaciones que tiene la gente hoy día. Imagínense que uno se levante por la mañana y diga, bueno, hoy es martes, son las 7 de la mañana, bueno, me voy para el mar y llevo mis notas y estaré 3 horas ahí. Imagínate, a los 30 minutos te está llamando el jefe, oye, no has llegado al trabajo, bien, donde vuelvas a hacer al día siguiente te echan. Entonces no tienes eso, no puedes simplemente decir, no voy a estar pendiente de ir a trabajar para nadie, voy a dedicarme al desarrollo mental. Sí, ¿quién paga la renta? ¿Quién te paga la comida? Eso no existía en la antigüedad, eran sociedades distintas, no tenías esa montaña, digamos, de persecución de cobros y de cosas que cada vez son más grandes para nosotros y se vuelve una montaña compleja de rebasar, ¿no? Entonces, vivían en una situación de mucha más tranquilidad, tenían sus tierras, tenían sus frutales, sus animales, y a veces estaban un par de horas o 3, 4 veces por semana administrando eso. El resto del tiempo era para ellos. Tenían tiempo para analizar las estrellas, los atardeceres, los amaneceres, las aves, salir a caminar y mucho tiempo en silencio, sin ruidos, sin reggaetón. Entonces podía tu mente despejarse, meditar, analizar. Eso hacía que tuviese una mejor comunión con el Espíritu Santo. Hoy día es difícil con tanto ajetreo y corre y ahora esto y ahora ruido por aquí y preocupaciones por allá. Y eso hace que se haga complicado cada vez más para el ser humano poder tener una sincronización con el Espíritu Santo, ¿no? Por eso en la antigüedad había personas que tenían facilidad, no porque tuviesen un ADN distinto o porque los ángeles tuviesen predilección con ellos y no con nosotros, sino porque las circunstancias se prestaban para eso. Bien. Y en parte porque precisamente por esa sincronización eran más propensos a recibir unos mensajes que fuesen de gran utilidad y porque no tenían cosas que hoy sí tenemos y por eso no hace falta que nos estén dando esas bombas de información, eh, como esas revelaciones tan grandes que recibían algunos o esas visiones, porque no tenían libros. Nosotros ya podemos disponer de los libros y de la historia para poder aprender de ella. Entonces, tenemos una ventaja, ¿sí? Em, Ahora, cuando hablamos de los hemisferios, sí, hablamos de los hemisferios, pero también esto es como el concepto de la cruz, ¿no? La cruz son son dos direcciones, ¿cómo se diría? Dos conceptos. Uno de los conceptos, que es el que es horizontal, está relacionado con el hemisferio izquierdo y derecho, de lo que estaba hablando ya varias veces. Pero hay otro, que es el vertical, que es lo que es el cielo y la tierra, o sea, lo que es la mente y las cosas manifiestas. De ahí donde viene la parte del cerebro, ¿sí? Que es la autoridad del hombre, y no me refiero de nosotros como seres humanos, sino hablando en términos mentales. Y la parte emocional, que es la parte de la madre, de la matriz, ¿sí? La parte de la mujer que es relacionada con el corazón, el emocional. Este va a tener un campo mucho más grande. Entonces conectamos las dos cosas. Y eso es lo que nos trata también de enseñar. La cruz la tenemos, lo que es del corazón, ¿sí? Al tercer ojo. Y aquí también la otra parte, o sea, también el último chakra que se conecta con el cielo. Y después aquí, que es el hemisferio izquierdo y derecho. Entonces, eso es lo que es conectar lo superior con lo inferior y, y lo izquierdo con lo derecho. Lo que explicaba muchas veces Yeshua, Jesús, ¿vale? Controlar la parte emocional. Entonces, bueno, por ahí no sé si quieren agregar alguna cosita, si no por hoy ya concluimos. En otro momento mm, sigo comentando algunos de estos otros ejercicios y yo le llamo meditaciones, pero en realidad son disciplinas mentales. Voy a escribir aquí para que quede disciplinas mentales, más que todo. O sea, disciplinas psíquicas también pueden ser. Bueno, pues nada, me alegro que hayan participado, que se hayan integrado, que hayan estado de observadores y de escritores dentro de los comentarios. Y bueno, que tengan un excelente fin de semana y bueno, para los que siguen el calendario gregoriano, feliz año dentro de 2 días. Igual yo ya celebré el fin de año
en Israel hace 3 meses. Estuve allá en Rosh Hashanah. Y bueno, pues que esté muy bien y muchas bendiciones. Que empiecen el año excelentemente. Un abrazote. Me alegra leerlos. No voy a decir me alegra verlos, sino me alegra leerlos y haber visto sus avatares. Bendiciones.